Bien, buenas tardes, bienvenidos a esta presentación sobre el oversharing, que hace parte de una actividad académica en el marco de un proyecto de vinculación llevado a cabo en la Universidad Técnica Particular de Loja en la carrera de Derecho cuarto semestre. A nivel de introducción, les puedo comentar que el desarrollo y el avance tecnológico ha tenido una importante y acelerada evolución en los últimos tiempos y a nivel global. Las implicaciones e impactos del desarrollo tecnológico se evidencian en los más diversos ámbitos de la sociedad. Así, por ejemplo, el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación ha permitido que las distancias, es decir, el tiempo y el espacio, disminuyan casi al máximo, brindando a las personas de distintas geografías la posibilidad de comunicarse en tiempo real y casi sin limitaciones. El acceso a la tecnología para la comunicación y la recreación, manifiesto en el uso del Internet o la disponibilidad del teléfono móvil, ha creado una ficción del ejercicio respecto de los derechos digitales. La relación de las personas, especialmente de los más jóvenes, con las nuevas TICs, establece un conjunto de posibilidades y riesgos que demandan la acción del Estado, teniendo en cuenta un enfoque de derechos que hoy por hoy debe incluir también en los derechos digitales. El oversharing o sobreexposición se ha constituido en una de las prácticas de riesgos de personas de todas las edades que llevan a cabo en su interacción con la cada vez mayor nuevas tecnologías de la información y comunicación. Algunas definiciones generales. ¿Qué es un joven? Es una persona en el Ecuador comprendida entre los 18 y 29 años según la ley de la juventud. ¿Qué es el enfoque de derechos? Es el enfoque que hace énfasis en los derechos humanos, en sus titulares y garantes, para garantizar que el ejercicio de derechos sea una realidad, de forma que cada uno cumple su rol y se cumplen los derechos. El Estado constitucional de derechos, por su parte, tiene que ver con por un lado, supremacía de la Constitución como la norma fundamental del Estado, y por otro lado, con los derechos reconocidos por la Constitución, que al generar ese reconocimiento los constituye en el fundamento y límite de la organización y las acciones del Estado. Es decir, primero, todas las normativas del Estado ecuatoriano están supeditadas a la Constitución, incluso los tratados y convenios internacionales, y por otro lado, todo el andamiaje del Estado se constituye y se configura alrededor de los derechos que reconoce la Constitución. ¿Qué es la sociedad de la información? Es la sociedad en que la información tiene un valor fundamental y esto se deriva de los cambios tecnológicos y digitales que se han producido. Por tanto, la información se constituye en un elemento que reconfigura la forma en la que nos relacionamos. Así, por ejemplo, ya no necesitamos vernos con una persona cara a cara o estar en el mismo lugar. Basta con que tengamos una red social y nos conectamos. Se eliminan las barreras de tiempo y espacio. Las nuevas TICs son las herramientas y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos. Los derechos digitales son los derechos relacionados con la evolución tecnológica y la transformación digital de la sociedad, apostando siempre porque en el centro del proceso está el ser humano, es decir, la tecnología como un medio, no como un fin. Las redes sociales son las plataformas tecnológicas y o digitales que permiten la interacción en tiempo real entre los usuarios. Algunos ejemplos son Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, el WhatsApp, etc. Y las prácticas de riesgo son aquellos hechos o circunstancias que incrementan las posibilidades de que un individuo sufra un determinado problema o contraiga una enfermedad. Algunas prácticas de riesgo en el marco de los derechos digitales reconocidos en el Ecuador. El desconocimiento de jóvenes y adultos sobre las consecuencias que pueden tener ciertas prácticas en las redes sociales los llevan a cometer errores que los colocan en situaciones de riesgo. Entre las principales prácticas de riesgo se encuentran el oversharing o la sobreexposición en redes sociales, el sexting, el intercambio de fotografías y o videos de contenido íntimo, el sharenting, la sobreexposición de los hijos por parte de sus padres también en redes sociales, el vamping, el uso de los dispositivos electrónicos antes de dormir, que es un problema de salud en estos momentos. La carencia de supervisión sobre los contenidos que se consumen y exponen menores de edad en las redes sociales. ¿Qué es el oversharing? Ya lo había manifestado muy rápidamente, sin embargo, es compartir excesivamente información personal
datos personales, imágenes personales, opiniones personales en redes sociales, produciendo una sobreexposición de la persona, de sus pertenencias, de los familiares o de las actividades cotidianas que realiza. ¿Cuál es el problema de esto? Por un lado, que al tener en cuenta que las redes sociales eliminan el tiempo y el espacio, que no sabemos quién está viendo todo lo que producimos en términos de información en redes sociales, que además es casi que imposible borrar la huella que dejamos en el ámbito de lo virtual. Al sobreexponernos, estamos permitiendo o brindando la posibilidad para que personas inescrupulosas o malintencionadas utilicen la información que nosotros mismos publicamos para llevar a cabo delitos en nuestra contra. Típicamente el caso de hacer la foto en el portal de la casa donde vivimos, donde se ve la dirección del lugar donde trabajamos, los lugares que frecuentamos, y esto como un insumo para que los delincuentes hagan de las suyas. Comentar en redes sociales cuando estoy saliendo de viaje, cuando vuelvo de viaje, las fotografías de los menores de edad con el uniforme de la escuela en la que van, es brindar información de manera excesiva para que se constituyan perfiles que luego permiten que se cometan delitos en contra nuestra. Ese es el oversharing. Ahora bien, los derechos digitales en la Constitución ecuatoriana. ¿Y por qué esto se vincula con el oversharing? Porque las prácticas que tenemos como ciudadanos de un Estado tienen que ver con los derechos que éste nos reconoce. En Ecuador, en 1998, es decir, la Constitución anterior, la protección de datos personales se ejercía a través de la protección de otros derechos civiles, la intimidad personal y familiar, entre otros, y al habeas data como una garantía constitucional. Actualmente el derecho a la protección de datos de carácter personal se describe como un derecho autónomo de otros derechos, es decir, un nuevo derecho vinculado a la necesidad de proteger la dignidad personal frente a las nuevas tecnologías. Por consiguiente, este nuevo derecho fundamental constituye un instituto de garantía de otros derechos fundamentales, en especial el derecho a la intimidad, pero no solo de este derecho. Atribuye a su titular un haz de facultades que consiste en el poder jurídico de imponer a terceros la realización o la omisión de determinados comportamientos. La Constitución ecuatoriana, en sus artículos 16 y 66, establece que todas las personas en el Estado ecuatoriano, de manera individual y colectiva, tienen derecho a el acceso universal a las tecnologías de la información y la comunicación, a la integridad personal, al libre desarrollo de su personalidad, a opinar y expresar su pensamiento, a la protección de datos de carácter personal, a la intimidad, a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual. Así, la Constitución, si bien por un lado reconoce que tenemos derecho a acceder a tecnologías de la información y comunicación, también reconoce un conjunto de derechos que tienen que ver con protegernos. Sin embargo, en el ejercicio del oversharing, muchas veces nosotros nos exponemos y vulneramos nuestros propios derechos por las consecuencias que trae esta sobreexposición en redes sociales. Los derechos digitales, por su parte, en la Ley de Protección de Datos Personales, están relacionados con la evolución de la tecnología, con reconocer que la tecnología ha evolucionado y que eso pone en riesgo nuestra intimidad, que cada vez más estamos generando o entregando información que da lugar a bases de datos y que por tanto hay que pensar en un mecanismo para un tratamiento adecuado. Entonces, la Ley de Protección de Datos, publicada en 2021, se produce con el objeto de garantizar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales, que incluye el acceso y decisión sobre la información y los datos de este carácter, así como su correspondiente protección. Tiene entre sus principios fundamentales, y para garantizar la protección de los datos, la transparencia. Es decir, el tratamiento de los datos personales debe ser transparente. Se debe saber qué se va a hacer con nuestros datos, para qué se van a usar y cómo se van a usar o cómo se van a proteger. La finalidad, los datos personales no pueden utilizarse con fines distintos a aquellos para los que fueron recolectados. Si son para temas de salud, deben ser usados para temas de salud y no para fines comerciales, por ejemplo. La pertinencia y la minimización de datos personales, los datos personales recolectados siempre serán los pertinentes y los mínimos necesarios para cumplir el fin
planteado. En los datos de salud, por ejemplo, probablemente no se requiera saber a qué escuela van nuestros hijos si es que nos están haciendo una ficha médica nuestra, una historia clínica personal, ¿cierto? Ese es el principio de pertinencia y minimización de datos. Ahora bien, ¿qué derechos reconoce la Ley de Protección de Datos Personales? Por un lado, el derecho a la información. Debemos saber para qué se van a usar nuestros datos personales. Al acceso, es decir, una vez que hemos entregado datos personales, tenemos derecho a acceder a ellos en la forma en la que se supone que deberían ser tratados. Esto es muy importante en términos de la relación con el sector público. Si a mí me han hecho una historia clínica, yo como paciente debo tener acceso a esa historia clínica. A la portabilidad, es decir, que mis datos personales puedan ser portables o compartidos con instancias de la misma índole y con el mismo fin. A la rectificación y actualización de mis datos personales. Si en una historia clínica se han ingresado datos inadecuados sobre cualquier cosa de nuestros datos personales, tenemos el derecho a que sean actualizados por quien los está resguardando o tratando, como se llama en términos técnicos. A la eliminación de nuestros datos personales, si ya han cumplido su fin, si es que nos vulnera algún derecho o si han sido modificados. A la suspensión del tratamiento, es decir, una vez que se han cumplido los fines de uso que tenían nuestros datos personales, ya se pueden suspender y se pueden eliminar, a no ser objeto de las decisiones basadas en valoraciones automatizadas. Esto es bien importante porque cuando nuestros datos personales son ingresados en un conjunto de bases de datos o en ficheros electrónicos, muchas veces se hacen perfiles. Estos perfiles, dado que pueden ser hechos en términos de automatización, pueden tener errores y convertirnos en objeto de malas interpretaciones respecto de cómo nos manejamos, qué hacemos, cómo nos conducimos. Y he dejado para el final el derecho a la educación digital. Importantísimo que las personas sepan para qué sirve la tecnología, cómo acercarse a ella, cómo hacer una relación adecuada con la tecnología y sobre todo a prevenir los riesgos que puede traer un mal uso de la tecnología. Las TICs y nuevas formas de relacionarse traen nuevos problemas. Recordarán ustedes que antes de los teléfonos móviles, del Internet, como de una herramienta de uso masivo, esta imagen del lado izquierdo era muy común, ver gente joven y de todas las edades en realidad, primero en contextos al aire libre, segundo en relaciones o en contacto físico real. No obstante, con la aparición del Internet o la masificación del Internet y de los dispositivos que nos permiten utilizarlo de manera frecuente, estas son las nuevas imágenes. Jóvenes que se juntan, sin embargo, que están pegados de su teléfono inteligente. O aún peor, gente que está encerrada y sola en un lugar, creyendo que tiene una vida familiar o personal de relaciones y no obstante son relaciones solamente virtuales, lo que conlleva luego a problemas emocionales y de relacionamiento. Y lo pongo en ese marco porque eso hace parte de la problemática que queremos abordar en este proyecto de vinculación. Por un lado, la sobreexposición personal en redes sociales, por otro lado, la identificación de causas como el desconocimiento y la poca conciencia que tenemos de los riesgos y como efectos los delitos contra el titular de la información que se publica, la vulneración de sus derechos a la integridad, a la intimidad, a la autodeterminación y a la protección de datos personales. Mil disculpas. Entre los delitos asociados de un mal manejo del Internet y de una sobreexposición en redes sociales, encontramos la violación a la intimidad, que tiene que ver con justamente qué es lo que estamos compartiendo y cómo eso que compartimos es usado por terceros para reproducirlo, enviarlo o incluirlo en otras plataformas a fin de hacernos daño. La revelación ilegal de bases de datos tiene más que ver con estas instancias a las que le entregamos información personal para un fin específico y que luego, una vez que la organizan, la comparten. Típicamente el caso de bases de datos que son vendidas a instancias comerciales
y que luego permiten que nos llamen infinitas veces a ofrecer servicios o productos que nosotros no hemos solicitado ni pensamos adquirir. La trata de personas, la explotación sexual de personas, que está muy relacionada, tiene que ver con esto de que de pronto seamos víctimas de delincuentes que nos encierran o que nos inducen en redes de trata de personas para fines de explotación y en muchos casos de explotación sexual. Otro delito del que podemos ser víctimas cuando nos sobreexponemos es al secuestro y al secuestro extorsivo, que la diferencia de este último con el primero tiene que ver con un secuestro con fines de obtener bienes, dinero o algún beneficio a cambio de la libertad de la persona secuestrada. Esto muy común, sobre todo ahora que le contamos al mundo lo que hacemos, a dónde vamos, cómo vamos, y que no siempre podemos o no tenemos la precaución de delimitar quién accede a esta información. El acoso sexual, el abuso sexual o la violación, es decir, delitos de carácter sexual que son cometidos una vez que estamos sobreexpuestos en las redes sociales o que tenemos, muchas veces ni siquiera tenemos contactos con los delincuentes que cometen estos delitos. Sin embargo, al tratarse de una red, efectivamente cualquier información que publicamos se potencia y puede extenderse más allá de lo que nosotros podemos controlar. Algunas medidas que el Estado tiene frente al oversharing y sus consecuencias. En primer lugar, decir que el Estado, así como reconoce los derechos digitales, tiene la obligación de protegernos. Y en ese sentido, ha establecido un conjunto de derechos y de normativa que deben estar orientados a la protección. Así, el Estado, como ustedes han visto, ha reconocido el derecho a nivel constitucional a la tecnología y también, a la vez, ha reconocido el derecho a la protección de datos personales, por ejemplo, o a la intimidad y a la integridad de las personas. Asimismo, en su Ley de Protección de Datos Personales ha reconocido la educación digital como un elemento que puede prevenir las consecuencias de los riesgos en los que nosotros, lamentablemente, nos metemos por nuestra propia cuenta. La regulación para la protección de datos personales. Antes de la ley de datos personales, cualquier persona podía compartir nuestra información personal, persona o institución, lamentablemente. Hoy por hoy, la información personal que le otorgamos a alguien, sin pensar qué uso le va a dar, tiene unos parámetros establecidos por la Ley de Protección de Datos Personales. Por otro lado, también el Estado ecuatoriano ha establecido en su Plan Nacional de Desarrollo, denominado Plan de Generación de Oportunidades, la importancia de acortar las brechas de acceso a la tecnología y a la conectividad en concordancia con el derecho constitucional al acceso. ¿Por qué es importante esto? Porque entonces la tecnología ya no es un tema desconocido para los ecuatorianos, ya todos tenemos contacto con la tecnología. Lo que hay que hacer es trabajar en tener educación y alfabetización digital para aquellos que no la han tenido. Y por otro lado, la generación de política pública para fomentar la ciudadanía digital. Un ejemplo de esto es la Agenda Educativa Digital, que ya establece cómo trabajar a nivel educativo para que el acercamiento a la tecnología no sea un acercamiento inconsciente de los riesgos o problemático. Algunas conclusiones. El acelerado desarrollo tecnológico tiene amplias y profundas implicaciones en la vida de las personas a nivel individual y colectivo. Todo lo que pasa con la tecnología ha impactado en nuestras vidas, para bien o para mal. Si bien existen ventajas, también existen riesgos de los que es necesario estar conscientes. Muy importante. 2. El acercamiento de los jóvenes ecuatorianos a la tecnología se ha dado en ausencia de un plan de alfabetización digital previo. Consecuentemente, aquellos jóvenes afortunados que tienen acceso a la tecnología muchas veces corren riesgo por desconocimiento o poca conciencia sobre los problemas de un acercamiento inadecuado a las TICs. Importante, porque muchas veces lo que ha sucedido es que de pronto recibimos por Navidad el regalo del smartphone. O de pronto todos teníamos internet en la casa, sobre todo después de la pandemia, porque los padres trabajaban, los chicos de escuela estaban estudiando y necesitaban el internet. ¿Quién nos contó cómo funciona, qué riesgos y cómo prevenirlos? No sucedió. 3. El oversharing o sobreexposición coloca a las personas
una constante de riesgo frente a personas inescrupulosas que usan la información publicada, lamentablemente por nosotros mismos, para hacer daño. Así, si vamos a salir de vacaciones, el delincuente sabe, porque nosotros hemos publicado en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram, que estamos saliendo de vacaciones, que la casa estará sola 4 días, y entonces les brindamos la información para cometer sus delitos. El reconocimiento de los derechos a nivel constitucional y normativo pierde de vista el rol generador de información de los titulares de la misma. En consecuencia, genera un vacío respecto a la importancia de las acciones preventivas. Esto es importante, porque si bien la Constitución declara que tenemos derecho a la tecnología y a su vez a la intimidad y a la integridad personal, y la Ley de Protección de Datos establece una serie de comportamientos para los que hacen el tratamiento de la información y hacia nosotros, no está teniendo en cuenta, ninguna de las dos normativas no están teniendo en cuenta que nosotros somos generadores de información y por tanto no nos está diciendo cómo comportarnos. Acá algunas herramientas de lectura o elementos de lectura para profundizar en la información de este video. Muchas gracias por su atención.